Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, concretamente en el Centro de Simulación y en nuestro laboratorio de testing de ventiladores. Este laboratorio de testing de ventiladores contamos con 2 simuladores de altísima tecnología que nos permite recrear situaciones de patología pulmonar como si estuviéramos, por ejemplo, ante un paciente con COVID grave. Y surgió el dilema de la ventilación dual, utilizar un solo respirador para que se pueda conectar a 2 pacientes. Cuando comenzaron los primeros trabajos a aparecer en la literatura, todos pensamos que esto era casi una locura. Un grupo de científicos argentinos, compuestos por un ingeniero especialista en mecánica de los fluidos y un veterinario, titular de la cátedra de anestesia veterinaria y amigo de esta casa desde hace mucho tiempo, lograron resolver esta situación de una manera realmente excepcional. Vamos a escucharlos hoy en un ratito, hablar cada uno desde su enfoque y vamos a poder ver el sistema en funcionamiento, cómo con un respirador podemos ventilar a 2 pacientes independizando su PIP y su presión inspiratoria pico. Creo que vamos a disfrutar muchísimo de esta presentación. Los dejo con los oradores. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la asociación por la oportunidad que nos dan de mostrar algunos avances que se han realizado en relación al tema que nos convoca hoy, que es la ventilación dual. Un tema, por cierto, bastante controvertido, que ha ganado un espacio de discusión relativamente interesante en estos últimos meses. ¿Sí? La llegada de la pandemia puso una situación bien en claro y esa situación es que la capacidad de respuesta del sistema de salud iba a verse superada en diferentes ámbitos. Uno de esos ámbitos podría llegar a ser el del tema de la insuficiencia de ventiladores mecánicos. Hay experiencias en otros lugares del mundo en donde efectivamente se tuvo que recurrir a esto que llamamos ventilación dual, compartir un ventilador con 2 pacientes, aunque es cierto que se hizo de una manera un poquito artesanal y podemos decir primitiva. Existen efectivamente algunos antecedentes de la utilización de la ventilación dual en la que en unidades experimentales, trabajo de laboratorio, inclusive con modelos biológicos, probaron de ventilar 2 pacientes con un solo ventilador, con diferentes modalidades de entrega de flujo. Y en todos los casos se demostró que cuando las unidades son homogéneas y tienen características semejantes de tamaño, complacencia, etc., la modalidad de trabajo alcanza como para poder satisfacer rudimentariamente las necesidades de los individuos conectados al respirador. Esto se hicieron estudios también, como vemos en lo que presentamos los estudios, algunos en modelos bastante sencillos. No pasaron de ser protocolos básicos y experiencias que quedaron en la anécdota. ¿Sí? Lo rudimentario del trabajo o de la propuesta hizo hacer ensayos un poco más evolucionados con conclusiones terminantes. ¿Sí? Cuando las características de los individuos o modelos conectados al ventilador dejan de ser homogéneos, los problemas que pueden llegar a generarse son importantes. Básicamente, la imposibilidad de individualizar las necesidades de cada una de las unidades conectadas. ¿Sí? Y un poco a manera de representación mostramos, ¿sí? Esto es lo que puede suceder, independientemente de la modalidad de trabajo utilizada. ¿Sí? Entonces, esto es muy riesgoso y en términos generales, todas las asociaciones interesadas en la temática, en la discusión del tema, se opusieron categóricamente a esta práctica de trabajo. De nuevo, ¿no? Hace 2 o 3 meses atrás aparecen ya grupos de trabajo
por cierto, grupos interdisciplinarios que empezaron a tratar de ver de qué manera esto que parecía ya ser un hecho de la realidad de diferentes lugares, porque efectivamente se estaban ventilando pacientes con un solo ventilador, más de un paciente con un solo ventilador, y entonces se recurrió a diferentes artilugios para ver de qué manera se podía lograr individualizar el seteo ventilatorio a cada uno de los pacientes, al menos en parte. Y como vemos, varios journals de bastante renombre, como es el caso de Anestesia, de Respiratory Care, de Critical Care, empezaron a proponer diferentes soluciones. Esta modalidad de trabajo básicamente consistía, independientemente de los modelos que utilizaba cada uno de los que proponía las modificaciones, colocar dentro del circuito controladores que pudieran diferenciar qué presión o volumen era entregado a uno u otro individuo. Rápidamente, los experimentos, inclusive el de nuestro equipo de trabajo, se dio cuenta de que la discusión venía por cómo administrar la presión que entrega el ventilador. Es muy complicado, ¿sí?, poder setear la ventilación dual trabajando con volumen, ¿sí? Los dispositivos son un poquito más complejos y la idea de todos los grupos era generar dispositivos relativamente accesibles y sobre todas las cosas que pudieran ser armados con materiales disponibles y de calidad médica. Y fue así que durante las primeras semanas de la crisis y ante la falta de ventiladores empezaron a surgir propuestas, ¿sí?, que básicamente se concentraron en detectar el problema, en aportar diferentes tipos de soluciones, ¿sí?, como la utilización de válvulas reductoras, válvulas de PIP o diferentes resistores, y a generar modelos de armado, que por supuesto, como verán, no eran lo suficientemente explícitos como para poder reproducirlos, y también es cierto que por lo menos en nuestro medio la disponibilidad a todos esos ingredientes se encontraba muy acotada. Esto sumado a la imposibilidad de abrir la importación, de pedir los recursos necesarios para poder inclusive dotar a las diferentes unidades con los dispositivos o instrumentos necesarios para proponer esta ventilación dual de una manera racional. Lo que vamos a ver un poquito o discutir un poco es de qué manera hemos nosotros planteado el diseño del dispositivo que presentaremos y que efectivamente permite individualizar la presión de trabajo en cada uno de los individuos conectados a ese mismo sistema, independientemente de las condiciones de cada uno de ellos, es decir, la condición de resistencia vía aérea y complacencia pulmonar. Otra cosa interesante es que en el mundo, ¿sí?, todos estos trabajos que mencionábamos discutían la incompatibilidad de realizar un monitoreo individualizado de cada uno de los individuos conectados al mismo ventilador, porque efectivamente lo que recoge el monitor del ventilador es el pool de datos que se generan en los individuos conectados. Fue así que la propuesta fue conectar dos monitores de manera individual en proximal del paciente con intención de hacer el monitoreo individualizado. Cosa que efectivamente nosotros entendemos que al menos en nuestro medio puede llegar a ser una complicación, ¿sí?, porque tampoco existe tanta disponibilidad de equipos de monitoreo. Entonces también haremos alguna reseña sobre de qué manera individualizar con el instrumento que contamos la monitorización, al menos de los parámetros o del setting ventilatorio más relevante en cada paciente de manera individual. No tardó mucho en comprenderse que esta modificación que se proponía efectivamente sorteaba algunos de los principales condicionamientos que había hecho que los opinadores dijeran no, esto no puede permitirse. E inclusive la FDA larga, hace no mucho tiempo atrás, un comunicado en el que admite la
la modalidad de la ventilación dual y la condiciona, ¿sí?, poniendo algunas pautas dentro de las cuales esa modalidad podría llevarse a cabo. Entonces es importante considerar que de alguna manera la opinión general se abre incorporando esta alternativa como una posibilidad que por supuesto queda restringida a un evento de catástrofe, a un desborde como el que suponemos podría acontecer, no sé si en nuestro medio, pero muy seguramente en las periferias, ¿sí?, de nuestro continente, en donde efectivamente la situación está desbordándose día a día. El dispositivo que nosotros hemos diseñado desde la Universidad de Buenos Aires, con la idea, el diseño del doctor Guillermo Artana, que es profesor de la Facultad de Ingeniería, investigador del CONICET, ¿sí?, que vino con la propuesta original que efectivamente generaba una serie de modificaciones en una interfase que se conectaría entre el ventilador y los pacientes que se conectan. El dispositivo era un dispositivo, como vemos, que contaba con dos válvulas especialmente diseñadas para modificar la presión de pico de cada uno de los pacientes, válvulas unidireccionales que garantizaban el camino unidireccional, por supuesto, de la columna de aire y la no contaminación cruzada de los circuitos. Algunos ingredientes importantes que tratan básicamente de aislar al cerebro del ventilador mecánico de lo que está ocurriendo atrás, porque veremos que en algunas ocasiones podría haber incompatibilidad, y un par de vacuomanómetros analógicos que, de nuevo, independientemente del setting en el que se realice, permitirá monitorear la presión de cada uno de los pacientes en forma individualizada. Adicionalmente, el dispositivo cuenta con una válvula de PIP encargada, ¿sí?, de regular la presión PIP del paciente con más presión. ¿Cómo es eso? Nosotros vamos a tener dos pacientes y probablemente dos PIP. El ventilador mecánico será el encargado de setear la menor PIP y el dispositivo sumará a la PIP del ventilador la necesaria para el paciente conectado a esa rama. ¿Y por qué hacemos esto y no ponemos dos válvulas de PIP? Básicamente porque vimos, al hacer conexiones en varios ventiladores, que algunos de ellos activan alarmas, o cuando el ventilador detecta que la presión en el sistema es mayor a la que él está recibiendo, aparecen incompatibilidades. Una manera de resolver esto fue dejando al ventilador gobernar una de las PIP. Es decir, que en el mejor de los escenarios, y luego veremos por qué decimos el mejor de los escenarios, el ventilador gobernaría la mayor presión del sistema y la menor presión del sistema. Y en el medio nosotros podemos controlar la presión pico independientemente de cada una de las unidades conectadas al ventilador y, de nuevo, individualizar la PIP. Y con esto la driving pressure. Este era uno de los principales desafíos que presentaba el problema y quedó resuelto con la incorporación de las válvulas mencionadas, que vamos a ver en detalle cómo funcionan. El desarrollo del dispositivo tuvo diferentes fases. Uno de los desafíos más importantes que tuvo que enfrentar fue pasar por el centro de simulación de la asociación, que por supuesto puso toda su organización, su apoyo técnico, sus médicos y por supuesto sus ingenieros al servicio del testeo de los muchos proyectos que se presentaron, entre los cuales está este de nuestra universidad. Estos ventiladores o simuladores son altamente sofisticados y están diseñados para presentar cualquier condición o deterioro de la función pulmonar, ¿sí?, individualmente. Y lo que hicimos básicamente fue efectivamente testear diferentes escenarios, desde los pacientes sanos hasta los pacientes con la peor condición posible. El dispositivo pasó estas pruebas bastante bien, por supuesto ayudó para detectar problemas y para desarrollar las soluciones.
El punto clave, mejor dicho, el puntapié inicial desde el cual la idea surgió, es una resolución extremadamente sencilla. Estuvo siempre ahí, pero tardamos varias décadas en encontrar la respuesta. Probablemente esta crisis global generó, propició, estimuló la formación de grupos interdisciplinarios. Y cosas que para nosotros, ¿sí?, los trabajadores de la medicina, eran difíciles de comprender y entender, para los ingenieros era muy, muy sencilla. Y efectivamente, esta válvula, que los ingenieros llaman pinch valve, ¿sí?, es una válvula diseñada para constriñir una manguera con características muy particulares, la misma que se utiliza en los circuitos internos de los ventiladores, calidad médica, etc. ¿Sí? Entonces, la reducción del calibre de la manguera genera una restricción del flujo y, por consecuencia, la presión de entrega. Y esa es la forma en que se controla la presión pico, ¿sí? Funciona como la canilla, ¿sí? Cuando ustedes abren una canilla, sale más agua. Cuando cierran, sale menos agua. Pero ambas canillas reciben la misma presión. De manera tal que uno tiene que generar una presión de trabajo en el ventilador y administrarla con estas canillas o válvulas de la manera que corresponda. Y lo interesante es que efectivamente el dispositivo permite titular la presión pico en cualquiera de los puntos, siendo el mayor el que entrega el ventilador y el menor 0. ¿De acuerdo? Yo decía hace un ratito que lo ideal era que el ventilador gobierne la presión máxima, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces el paciente conectado a ese circuito va a ser el que tiene la válvula totalmente abierta, como si la válvula no existiera. Y entonces todos los efectos que produce la restricción sobre la modalidad de entrega del flujo no se observarían, ¿sí? Pero a veces se puede, en ocasiones no. Lo importante es siempre tener el seteo del ventilador lo más próximo a la presión, a la mayor presión del sistema. Entonces, básicamente, la idea es que utilizar el dispositivo y conectar a través de sendos puertos inspiratorios y expiratorios, dos de cada uno, un mismo ventilador al paciente. La intención es hacer un rápido repaso de cuáles son las características, el funcionamiento, el manejo del dispositivo y la conexión de los pacientes. El circuito tiene, por supuesto, una rama inspiratoria y una rama expiratoria, debido a que cada una de ellas cuenta con válvulas unidireccionales. Los corrugados de conexión del sistema inspiratorio y expiratorio deben ser colectados correctamente, ¿sí? Una vez que el flujo entra, la presión del circuito inspiratorio entra al multiplexor, ¿sí?, se divide en dos y uno puede administrar esa presión mediante el accionar de las válvulas, ¿sí?, que vemos acá, y ahora veremos cómo funcionan. El gas expirado recorre el camino correspondiente atravesando la válvula de PIP del lado en el cual se encuentra colocada, ¿sí? Acá vemos entonces las dos perillas que permiten regular la presión, y esto funciona de nuevo como una canilla, ¿no? Si yo muevo la perilla en sentido horario, restrinjo el flujo, es decir, que disminuyo la presión de entrega, baja la presión pico del lado en que muevo la perilla en sentido horario. Lo opuesto, yo abro la canilla o la perilla de la válvula, aumenta la presión. Entonces tenemos en claro que la presión nunca puede ir por encima de la que el ventilador genera, ¿sí? Adicionalmente, tenemos una válvula de PIP que suma a la seteada en el ventilador la que nosotros deseamos y que podemos monitorear en forma continua y titular finamente leyendo la presión individualizada en cada uno de los vacuomanómetros que contiene el dispositivo. Lo que vemos efectivamente es que esto ya deja de proponer el salir a buscar piezas y armarse el ventilador dual, sino que es una unidad compacta,
armada, testeada, ¿sí? Con pieza de calidad médica que pueden ser descartadas cada vez que se termina de utilizar el dispositivo. Lo que vemos acá, tal vez un poco, mucha información, pero básicamente lo que queremos demostrar es que nosotros estamos en condiciones de individualizar, ¿sí?, la entrega de presión y que el operar uno de los lados del circuito no repercute en el otro circuito. Entonces, nosotros podemos setear cualquier presión, de nuevo, de la máxima entregada a 0, sin que el otro paciente se entere o sin que la otra unidad conectada se entere. De la misma manera acontece con la presión expiratoria y la PIP. Y entonces básicamente lo que vemos es cómo se afecta cada uno de los parámetros que setearemos, ¿sí?, sobre el vacuomanómetro. La presión pico, la presión PIP, el delta de presión. Y por supuesto hay un correlato directo con el volumen corriente. Se puede titular mediante el accionar de las válvulas, leyendo en un monitor ad hoc el volumen a entregar. Como decíamos, para conectar el ventilador se utiliza 2 corrugados del tamaño que querramos. Nosotros lo hicimos todos los tests con corrugados de 30 centímetros. ¿Sí? Lo hemos conectado, como vemos en la pantalla, a diferentes ventiladores, inclusive ventiladores de anestesia, ¿sí? Y si bien es cierto que existen algunas diferencias entre la performance de un ventilador de terapia, un ventilador de transporte y una anestesia, en todos ellos el dispositivo se demostró eficiente y cumplió con el desafío de individualizar la presión a la que es entregado, en la que es seteado el esquema ventilatorio. Por supuesto, creo que a esta altura ya estamos todos enterados de que hay factores, seteos que se comparten inevitablemente, como son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿sí?, y el tiempo inspiratorio, la relación IE y la FiO2, que podría modificarse, pero en principio el dispositivo no permite individualizar la FiO2. Y eso, cuando esto genere incompatibilidad, pues bueno, las unidades a ser conectadas o los pacientes a ser conectados no serán candidatos para el dispositivo. Una vez que nosotros tenemos el ventilador conectado al dispositivo, debemos conectar el dispositivo a los pacientes, ¿sí? Y para esto la rutina de trabajo es exactamente igual. Ahora, en vez de tener un puerto inspiratorio-expiratorio en el ventilador, tenemos 2 puertos inspiratorios y 2 puertos expiratorios en el dispositivo. Pero la conexión de los circuitos es la de rutina, la colocación de los filtros, etc. Eso es como cada unidad pretende hacerlo. Inclusive, si uno quiere conectar, como vemos en la filmación, un tipo de circuito de un lado y otro tipo de circuito del otro, da exactamente lo mismo. Lo importante es que los circuitos que vayan a ser conectados sean sometidos a las pruebas correspondientes en el ventilador, para que éste pueda detectar fugas, pérdidas, complacencia, etc. ¿De acuerdo? Cuando esto no es así, porque el ventilador no tiene la capacidad de realizar estos ajustes, pues bueno, habrá que hacer las cuentas y habrá que trabajar como para evitar cualquier inconveniente. ¿Cómo ajustamos el ventilador? Bueno, básicamente lo que decíamos, ¿sí? El ventilador entregará una presión. Siempre se trabaja en ventilación controlada y la modalidad ventilación por presión, ¿sí? No admite el trabajo en ventilación por volumen. Ponemos la máxima presión o un poco más de la presión máxima que esperamos, ¿sí? Y en ese momento el dispositivo recibe la presión del ventilador, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos las 2 válvulas totalmente cerradas, ¿sí? Y vamos administrando toda la presión que querramos a uno y otro individuo, ¿sí? Supóngase que el ventilador está en 30 centímetros de agua. Yo puedo darle al paciente 1 hasta 30 centímetros de pi y al paciente 2 hasta 130, ¿sí? 130 no, hasta 30. Después pongo
la PIP del ventilador. Supóngase que ponemos la PIP en 5 centímetros de agua. Ambos individuos tienen 5 centímetros de agua de PIP. Pero yo en uno quiero 8, pues le subo 3. ¿Sí? ¿Y cómo sé que son 3? Porque lo leo en el vacuumanómetro conectado al circuito del paciente sobre el que se opera el cambio. ¿De acuerdo? Las válvulas son extremadamente sensibles y, de nuevo, permiten titular inclusive de a mililitros el BT entregado. El monitoreo es efectivamente un tema a considerar. Las presiones deben leerse en los vacuumanómetros, ¿sí? Es muy importante independizarse del ventilador o del monitor del ventilador para monitorear las presiones individualizadas en cada paciente, ¿sí? Y eso se hace a partir del vacuumanómetro, ¿de acuerdo? Y con respecto al volumen, que podría ser el punto más crítico, habíamos dicho que cuando operábamos sobre un paciente, en el otro no había ningún cambio. Entonces, supónganse que ustedes conectan un paciente, ¿sí? El otro no está todavía, ¿sí? El corrugado está tapado o la válvula cerrada. Conectan al primer paciente y le ponen la presión, la PIP y el driving pressure necesario para ajustar la ventilación al nivel que ustedes quieren. Y eso genera 400 mililitros de BT, 450, 300, lo que sea. Cuando conectan al segundo, hacen el seteo, todo el volumen de más que entre corresponderá al segundo paciente, porque dijimos que no afectábamos el primero, ¿de acuerdo? Entonces ustedes ya saben que este está con 400 y a este le ponen 300. Listo, hay 700. Eso es lo que va a decir el ventilador, ¿sí? Me devuelven 700, ¿sí? Pero yo sé que hay 400 y 300. La pregunta es, ok, pero eso es al principio, porque luego puede haber cambios que generen cambios en el volumen entregado. Efectivamente, para poder saber cuánto está ventilando, cuál es el BT de cada paciente en algún momento, ¿sí? Se pueden recurrir a diferentes maniobras. Una maniobra que nosotros practicamos fue la de clampear el tubo endotraqueal de uno de los pacientes, vemos cuánto está el otro, al abrir vemos cuánto recupera y tenemos el volumen de los dos pacientes. Otra manera, si no queremos clampear el tubo endotraqueal, es cerrando la válvula. Cerramos la válvula, vemos cuánto, estaba en 700 mililitros. Cerramos la válvula, se fue a 500. Listo, este paciente está con 200. ¿Alcanza? Lo dejo ahí. ¿Necesito más? Genero más. Y eso es básicamente la manera en que funciona. Con respecto a datos críticos, como por ejemplo la presión plató y la detección de PIP intrínseca o atrapamiento, se puede realizar de la misma manera las maniobras de pausa inspiratoria y expiratoria para determinar plató y atrapamiento respectivamente. Importante es que eso se lee simultáneamente en ambos relojes o los vacuumanómetros, ¿sí? Que eso también ha demostrado ser una buena alternativa. El dispositivo cuenta, ¿sí?, con una conexión entre los circuitos inspiratorios y expiratorios del ventilador para que el ventilador no detecte ese cambio que hay del otro lado. Ese conducto conecta puerto inspiratorio y expiratorio porque es algo que el ventilador hace y tiene que saber para entender cómo proceder y generar sus algoritmos, cómo funciona esto. Ese conducto puede llegar en algunos ventiladores, ¿sí?, a generar a equilibrar las presiones durante las pausas inspiratorias y expiratorias. Entonces el dispositivo cuenta con una llave de 3 vías que colapsa esa conexión para accionarla intermitentemente durante la maniobra y ejecución de las respectivas pausas. Acá lo que vemos son parte de los resultados de lo que venimos midiendo y básicamente la comparación que hemos logrado en el centro de simulación sobre la medición que obtenemos con las maniobras en el ventilador y la medición directa sobre las diferentes unidades, ¿sí? Nosotros como que teníamos 3 monitores, uno para cada paciente individualizado y el monitor, ¿sí? Y vimos que esta medición genera datos que
aplicada a la estadística, demuestran ser iguales. Así que, en principio, recomendamos como confiables los datos obtenidos de esta manera. Y cuando vemos el vacuumanómetro versus la sofisticada medición de los simuladores, también observamos que el dispositivo ajusta bastante los datos que arroja. En una tercera etapa, nosotros hicimos un ensayo biológico, ¿sí? Un ensayo biológico en individuos de diferentes pesos, y trabajamos con animales de gran porte y pacientes de muy pequeño porte, ¿sí? Como vemos en la pantalla. Y la verdad es que el dispositivo de nuevo se demostró súper amigable y, por supuesto, aceptó el desafío propuesto, que era administrar de manera independiente la presión pico y la presión PIP en diferentes pacientes con condiciones o evolución de la mecánica pulmonar diferente, ¿sí? Entonces, estos eran modelos de distrés severo, y lo que observamos no solo es que pudimos ventilarlos, sino que pudimos lograr objetivos propuestos como mantener una pauta de ventilación protectiva, ¿sí? Y mediante ella mantener, ¿sí?, durante la duración del estudio, que fue de 8 a 10 horas, ¿sí?, los parámetros fisiológicos dentro de los valores sugeridos o esperados, ¿sí? Acá algunas imágenes del laboratorio, el setting donde se realizaron las imágenes, y de nuestros colaboradores. El estudio se realizó, como decíamos, dentro del ámbito de la Universidad de Buenos Aires, con la participación fundamental de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Veterinaria, en donde nosotros nos desempeñamos y desarrollamos. Y bueno, y acá vemos el equipo: la doctora Tarragona, el doctor Ceballos, la doctora Zaccanini, la doctora Verdier, todo un grupo de gente muy dedicada a la temática, que de alguna manera ha generado, ¿sí?, junto con el grupo del doctor Artana, este producto final, que en principio, y como decíamos, asume el desafío de poder individualizar la presión de entrega, ¿sí?, a 2 pacientes conectados a un mismo ventilador mecánico. Bueno, les agradezco un montón este rato, la posibilidad de haber podido compartir un poco la idea, y por supuesto quedamos dispuestos a las preguntas que se vayan generando de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Bueno, Pablo, brillante la explicación. Me gustaría que nos hicieras una demostración práctica. Okay, tenemos un ventilador, 2 pacientes y el dispositivo de ventilación dual. Vamos a establecer un setting individual para cada paciente. Muy bien. Uno que va a requerir presiones más altas, otro que va a requerir presiones más bajas. Así que te lo dejo para que nos muestres. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como dijimos, es preparar el ventilador para funcionar a una determinada presión máxima y una mínima. En este caso tenemos una presión máxima de 30 centímetros de agua y una mínima de 5, es decir, la PIP de 5. Conectamos el puerto inspiratorio del ventilador al puerto inspiratorio del dispositivo, y lo propio con el circuito expiratorio. Una vez que estamos ahí, armamos los circuitos paciente, ¿sí? Perdón, vamos a hacer así. Bien. Si querés ayudarme con ese de este lado. Dale. Y esto va a primer paciente. Ese lo vamos a dejar desconectado. Este lo dejamos desconectado. Acá conectalo, pero lo dejamos desconectado todavía. El segundo paciente Bien. no ha llegado. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ahora están ambos ocluidos, ¿sí? Entonces voy a empezar a administrar la presión que deseo para la ventilación que vamos a generar. Entonces, por ejemplo, en este, que es en el que podemos administrar la PIP, vamos a poner una presión PIP de ese está en 5, ¿sí? Perfecto. Sí, está en 5 de PIP. Muy bien. Ok, entonces conectamos el ventilador y empezamos a administrar la presión de trabajo que deseamos, ¿sí?
En este caso vamos a trabajar con 10 de PIB, es decir que tengo que sumar 10 al 5 a los 5 del ventilador. Perfecto. Y vamos a generar una presión que genere el volumen que estamos deseando. Entonces ahí voy a cerrar y titular el volumen, ¿sí? Entonces vamos a, por ejemplo, generar un volumen de alrededor de 400 mililitros. Ahí estamos, perfecto. Ya este paciente está con sus 400 mililitros. Ahora vamos a ventilar al otro paciente, lo conectamos de la misma manera y empezamos a generar el volumen. En este caso vamos a tener 5 de PIB y vamos a sumarle sus 400 mililitros o lo que deseemos. En este caso, otros 400. Entonces ahí me pasé un poquito. Vamos a disminuir. Como ven es bien sensible. Ahí estamos, 400 y 400, 838, etc. Y podemos ver en los vacuomanómetros, si nos acercamos un poquito, que efectivamente en este paciente la presión es unas 5 de PIB y 15 de pico. Un driving de 10 centímetros de agua y 400 mililitros. Y acá tenemos 10 de piso de pico y 20 de pico con sus 400 mililitros. El driving es semejante, el volumen es semejante porque la complacencia está seteada semejante. Pablo, muy interesante la forma en que podemos individualizar con el dispositivo presiones pico distintas y PIB distintas. Ahora, si yo quisiera utilizar el monitoreo de la curva para ver, a este lo vamos a llamar el pulmón A, y al paciente A y a este el paciente B. ¿Cómo podemos hacer esa maniobra? Bueno, como decíamos, ¿no? La curva es el pool de datos de ambos ventiladores. Entonces, la única manera de individualizarlo es o clampeando un tubo endotraqueal, que es una maniobra que podría ser posible, y la otra es cerrando la válvula. Vamos a practicar el clampeo. Entonces, ahora el monitor nos dice solo lo que sucede en el paciente que está recibiendo la ventilación, ¿sí? Entonces ahí tenemos los 430 de este paciente, la curva de presión y la curva de flujo de este paciente. Hago una evaluación y puedo repetir la maniobra. Lo interesante es ver ahora, ¿no? ¿Qué volumen tiene este otro paciente? Fíjense, 427. Todo lo que vaya por encima de 427 le corresponde al paciente 2. Hola. Perfecto. Quiere decir que este dispositivo nos permite utilizar los parámetros de monitoreo individual que tiene el respirador de acuerdo al paciente que elijamos medir. O sea que no solo el dispositivo permite ventilar 2 pacientes con un ventilador, sino que podemos tener el monitoreo individualizado de cada uno de ellos. Sí. Es correcto, ¿no? Es súper correcto. El monitoreo de la presión es continuo, respiración a respiración. El del volumen no, es un pool. Lo que hay que hacer es setear las alarmas muy prolijamente, como para detectar la más mínimo cambio de volumen. Entonces, cualquier caída del volumen, uno tiene que decir, bueno, ¿qué paciente perdió? ¿De acuerdo? Podría ocurrir también que uno pierde y el otro gane. Bueno, en ese caso, si es exactamente igual o no se sale del rango de la ¿cómo se llama?, de la alarma, también es algo. Esta no es una situación ideal, esto es un recurso para utilizar en situaciones muy, muy particulares. Serán ustedes, los médicos, los que deberán decidir cuándo esto va a ser un recurso útil o que aporte soluciones. Pero en principio decimos, esto racionaliza la ventilación dual al permitir individualizar la presión y el monitoreo de alguno de los parámetros que utilizamos para ventilar al paciente. No, es claro que este dispositivo tiene una indicación en el desborde extremo de la necesidad de respiradores, pero es un recurso terapéutico más. Muy, muy interesante la dinámica de cómo se puede con un dispositivo permitir la ventilación dual conservando parámetros de monitoreo de cada uno de los pacientes y teniendo un monitoreo continuo de la presión inspiratoria pico,
Parece que esas son dos cosas Sí. centrales, ¿no? Este fue el desafío que enfrentó el diseño del dispositivo. Pensamos que está cumplido. Por supuesto que hay un montón de pormenores, ¿sí? Esto no es un subrogante del ventilador. Esto es una herramienta que podría ayudar a resolver algún problema en un escenario determinado. Está clarísimo, Pablo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el lugar, el espacio y por supuesto por todo el apoyo que hemos recibido de ustedes para poder llevar adelante el proyecto. Muchísimas Gracias.